Así que vamos a empezar con la sesión de hoy. Hoy me van a ver solo a mí, porque la idea de la sesión de hoy es resumir los aspectos más importantes de todos los temas que vimos en el año, y lo voy a hacer usando los slides de cada uno de los expositores. Esto durará, calculo, alrededor de una hora y cuarto. Espero que fluya y fundamentalmente que les resulte útil. Así que vamos a comenzar tema por tema. En hepatitis C tuvimos 3 temas el año pasado. El primero de ellos fue el de las manifestaciones extrahepáticas. El virus de la hepatitis C se lo incluye dentro de los virus hepatotropos, pero como ustedes pueden ver, además de infectar los hepatocitos, el virus se asocia a daño de muchos órganos. O sea que hoy la hepatitis C es una enfermedad multisistémica. Y esto es muy importante porque es un buen motivo para que los clínicos piensen en la hepatitis C en cada una de estas enfermedades, pidan serologías y así podemos identificar a todos los que tienen hepatitis C en la comunidad y no lo saben. La asociación entre el virus C y estas enfermedades no es casual, sino que es causal. Y ustedes pueden ver ahí que, por ejemplo, la crioglobulinemia es 12 veces más frecuente en la hepatitis C que en los pacientes sin infección por virus C, y así ustedes tienen los odds ratio para cada una de estas enfermedades. Hay más de 30 en la lista. Tomando solo una de ellas, la diabetes, podemos ver que en prácticamente todas las series publicadas, la prevalencia de diabetes en barras rojas de la hepatitis C es mayor que aquellos controles C negativos. Es una asociación muy probada. Ahora, a modo de resumen, quizás lo que más me interesa es el efecto del tratamiento, no solo describir que el C se asocia a muchas enfermedades. En este estudio del sistema de veteranos de Estados Unidos, con un número muy grande de pacientes, se trataron con interferón más de 30.000 y se curaron 10.000. A estos pacientes, a partir del momento de la curación, los siguieron para ver qué pasaba con las manifestaciones extrahepáticas. Y como pueden ver en esta diapositiva, una caída muy significativa de muchas de ellas. 60% la porfiria cutánea tarde, 40% la crio, 55% los linfomas. Es decir, curar el virus C previene la aparición de manifestaciones extrahepáticas. Y si miramos este estudio que miró los eventos cardiovasculares en pacientes tratados y en controles en forma prospectiva, ustedes pueden ver que en los tratados hubo una disminución muy significativa de la enfermedad coronaria, los ACV, los cuadros vasculares periféricos. Es decir, el tratamiento se asocia a la curación de los fenómenos extrahepáticos. Y esto simplemente es mirando pacientes con diabetes y qué les pasó después de la respuesta viral sostenida, y ustedes pueden ver que baja la prevalencia de síndrome coronario, enfermedad renal, ACV, retinopatía, etc. Por lo tanto, queda claro que deben solicitarse pruebas de hepatitis C a todos los pacientes al menos una vez en la vida, y ni que hablar en aquellos que tienen diabetes, enfermedades renales, coronariopatía, ACV, u otras enfermedades relacionables al virus C. Esto es muy importante para los clínicos. Y por otro lado, a la inversa, en todos los pacientes con hepatitis C debe realizarse una evaluación cardiovascular, renal y metabólica antes y después del tratamiento. La segunda conferencia que tuvimos este año fue el tratamiento con antivirales pangenotípicos. Este slide resume la historia del tratamiento de la hepatitis C. Y hoy estamos en la última era, en la era pangenotípica, con la disponibilidad de la combinación de sofosbuvir, velpatasvir y de glecaprevir, preventosvir, más fácil GP. Acá estamos viendo los resultados del tratamiento con sof-vel por 12 semanas en todos los genotipos. Y ustedes pueden ver ahí que lo más bajo es el 95%. Y no es casualidad porque el genotipo 3 es el único genotipo que no responde en forma óptima a este régimen de tratamiento. Y cuando excluimos el genotipo 3, en todos los otros genotipos podemos ver que la curación es igual, teniendo o no teniendo cirrosis, siendo naive de tratamiento o expuesto,
y teniendo o no mutaciones basales del virus, las llamadas RAS. Ahora, en el genotipo 3, con SOS-Bell, las cosas son un poco distintas. Ustedes pueden ver ahí que los candidatos ideales, naive sin cirrosis, se curan todos. Sin embargo, en los que han estado expuestos previamente a tratamiento y tienen cirrosis, la respuesta es subóptima, porque hoy 89% es subóptima. Ahora bien, en pacientes con cirrosis descompensada, la combinación de sofosbuvir y velpatasvir es la que ha dado mejores resultados, con una chance de curación del 94% y mejor que en otros regímenes. Recuerden ustedes que en estos pacientes no se pueden usar inhibidores de proteasas. Acá están viendo el resumen de 7 estudios de fase 2 o 3 con el GP en más de 1.800 pacientes. Y ustedes pueden ver que usando 8 semanas o 12 semanas en pacientes sin cirrosis y en todos los genotipos, casi todas las barras son 100%, es decir, la excepción es no curarse. Acá estamos viendo la respuesta viral sostenida en pacientes con cirrosis de todos los genotipos menos el genotipo 3. Nuevamente, tener cirrosis, no tener cirrosis da lo mismo. Y lo que estamos viendo acá específicamente es qué pasa con el genotipo 3. Ustedes pueden ver que para este régimen GP casi no hay variación. 97.5 naive con cirrosis, 95 expuestos y en el peor grupo 97%. Es decir, que para el genotipo 3 expuesto cirrótico es algo mejor el GP que el SOF-Bell. Por lo tanto, estos regímenes pangenotípicos, con el cual se curan la mayoría y en poco tiempo, nos permite eliminar el riesgo de complicaciones de la hepatitis C. Si uno obtiene respuesta viral sostenida, se frena el hígado y se elimina lo extrahepático. Podemos eliminar el riesgo de propagación de la infección. Esto viene a ser el tratamiento como prevención. Y además, cuando se usan estos regímenes, no hay necesidad de pedir genotipo ni controles virológicos. Es decir, el tratamiento puede ser realizado por cualquier médico que se interese en el tema. La tercera conferencia que tuvimos sobre hepatitis C es qué hacer con los no respondedores a un régimen con NS5A. Si uno estuvo expuesto a un NS5A, estos pacientes son problemáticos. En la última parte de la era pangenotípica es la que vamos a describir ahora con la aparición o el advenimiento de una triple combinación, sofosbuvir, velpatasvir, al cual se le ha agregado un inhibidor potente de proteasas como es el voxilaprevir. Entonces, un solo comprimido tiene los 3 antivirales de acción directa. Como dijimos antes, esto no puede usarse en cirrosis descompensada porque todos los Previr están contraindicados en Child B o C. El estudio que probó esto, que se llama Polaris, se investigó la eficacia del voxilaprevir en 263 pacientes expuestos a regímenes previos, SOF-LEDI, SOF-DACLA, el combo de AVI, etc. Y lo que pueden ver acá en el resultado del Polaris es que de los 263 pacientes, el 96% se curó sin grandes diferencias si eran cirróticos o no cirróticos. O sea, hoy para los que escapan a Arboni o a Sofodacla y uno los debe retratar, este combo nos da una respuesta muy satisfactoria. Acá la tienen por genotipos. Sacando el genotipo 4, que son muy poquitos enfermos, ustedes pueden ver que los pacientes expuestos de todos los genotipos prácticamente se curan todos con este nuevo combo. Muy bien. Terminada la hepatitis C, vamos a pasar a la hepatitis B, en la cual tuvimos 2 conferencias. La primera fue sobre cómo individualizar el tratamiento. ¿Qué es lo que nadie discute? Bueno, lo que nadie discute que los pacientes que tienen replicación del virus B y daño hepático tienen clara indicación de tratamiento. Es decir, los pacientes que tienen DNA detectable en el suero con aumento de transaminasas o necroinflamación o fibrosis en la biopsia deben ser tratados. Es decir, los pacientes con hepatitis crónica, E positivo o E negativo, con cirrosis o sin cirrosis. Esto no se discute. Lo que sí se discute
es la tendencia reciente a intentar tratar los pacientes en fase de inmunotolerancia. Y la racionalidad para esto es que como el DNA es en alguna medida un predictor de cirrosis y cáncer, estos pacientes tienen altas cargas virales. Bueno, este es uno de los pocos trabajos que hay. A los pacientes se los trató con entecavir y después con interferón pegilado. Y si bien pueden ver que la carga viral baja en todos, la pérdida del antígeno E y la caída del DNA debajo de 1000 fue la excepción y no la regla. Por lo tanto, ¿hay que tratar a pacientes en fase de inmunotolerancia? Bueno, algunos sí. Aquellos pacientes que lo adquieren por transmisión vertical en la infancia y tienen más de 30 o de 40 años, según las distintas sociedades, que es el tiempo que lleva el virus para empezar a producir daño. Aquellos que tienen historia familiar de cáncer, recuerde que el cáncer se debe no solo a la cirrosis, sino a la integración del DNA. Aquellos que tienen una glomerulonefritis o una crioglobulinemia, porque no estamos tratando el hígado. Como veremos en un rato, aquellos que van a recibir inmunosupresión. Las mujeres en el tercer trimestre del embarazo con un DNA más de 200.000 unidades, porque eso más la inmunoglobulina y la vacuna lleva la protección al casi al 100%, y también los profesionales de la salud para que tengan cargas virales más bajas. Hoy sabemos que entecavir y tenofovir tienen una altísima tasa de supresión de la replicación viral y una mínima chance de que existan mutantes de escape, 0 para el tenofovir. Ahora, ¿cuándo es preferible indicar entecavir en vez de tenofovir? Bueno, en pacientes mayores de 60 años, en los que tienen enfermedad ósea o enfermedad renal, porque justamente esos son los efectos adversos del tenofovir. ¿Cuándo es preferible indicar tenofovir en vez de entecavir? Bueno, si el paciente estuvo expuesto previamente al LAM, los pacientes escapan al entecavir, y también en la confección HIV por la acción que tiene el tenofovir. Ahora, el nuevo chico de la película es el TAF, o tenofovir alafenamida, que es la prodroga de tenofovir que tiene mayor estabilidad en el plasma que el tenofovir fumarato, el TDF. Ahora, lo interesante es que se requiere una dosis mucho menor de TAF que de TDF para lograr el mismo efecto. Por lo tanto, al tener menos exposición sistémica, tiene mucho menos toxicidad, que como dijimos es ósea y más que nada renal. Los estudios de fase 3 recientes pueden ver en este caso en pacientes E positivos que la eficacia medida por DNA, por pérdida de LEO, por transaminasas es idéntica en el TAF que el tenofovir, en el TAF sí que el TDF, o sea la misma eficacia con menos efectos colaterales, y lo mismo pasa con los E negativos. Como pueden ver, 90% de supresión de la replicación viral y lo mismo en cuanto a transaminasas. Es decir, el TAF tiene la misma eficacia que el TDF sin sus efectos adversos, por el tanto, el TAF compite directamente con el entecavir. Muy bien, una pregunta muy importante y clásica en la hepatitis B es por cuánto tiempo hay que tratar, por supuesto con análogos nucleócidos o nucleótidos, porque sabemos que el interferón tiene una duración finita. Bueno, en pacientes E positivos sin cirrosis, uno trata hasta la cero conversión de E anti-E, y una vez que se logra eso, uno mantiene el tratamiento por un año, lo que llamamos tratamiento de consolidación. En cambio, si el paciente tiene cirrosis, el tratamiento es indefinido, aunque pierda el antígeno de superficie. Distinta es la situación en los pacientes con hepatitis crónica E negativa, porque acá no tenemos cero conversión de E anti-E. Entonces, para algunos autores hay que tratar hasta la pérdida del antígeno de superficie, cosa que ocurre en una minoría de los pacientes o en forma indefinida. Pero últimamente se ha propuesto suspender el tratamiento luego de 3 a 5 años si durante ese tiempo el paciente siempre estuvo DNA negativo. Como dijimos en los cirrósticos, el tratamiento es indefinido. Pero como pueden ver acá en esta serie grande de 1000 pacientes con hepatitis crónica E negativo, luego de suspender el tratamiento a los 6, 12, 24 y 36, cada vez se logra menos remisión virológica. Por lo tanto, es lógico suspender, pero retratar precozmente. Recuerden que si el paciente se reactiva, no es porque haya mutantes de escape, sino porque uno suspendió el tratamiento y uno puede volver a tratar con la misma droga.
El segundo tópico que tocamos este año fue el de la reactivación de la hepatitis B por inmunosupresión. Ustedes me habrán escuchado hasta el cansancio que la hepatitis autoinmune, la enfermedad de Wilson y la hepatitis B son las enfermedades que se reactivan, es decir, que hacen brotes, que pueden ser brotes espontáneos o en este caso por la inmunosupresión. ¿Cómo se diagnostica un brote? Bueno, en los pacientes que son antígenos de superficie positivos, si el DNA es detectable por aumento del DNA, si es no detectable por la aparición del DNA. Ahora, en pacientes que son antígeno negativos, es decir, los pacientes serológicamente curados, antígeno negativo, anticuerpo positivo, la seroreversión, o sea, la reaparición del antígeno o la aparición de DNA es lo que usamos para hablar de reactivación. Es interesante que en los pacientes que tienen antígeno de superficie y anticuerpo positivo, la presencia de anti-S no previene la reactivación. ¿Cómo es entonces la reactivación? Bueno, los eventos en general son así. Primero aparece la replicación viral, evidenciada por el aumento de la carga viral. Luego viene la hepatitis, y si acá no se trata, luego puede subir la bilirrubina, caer la protrombina y hacer una enfermedad severa. Estos brotes de hepatitis B, que se definen por el aumento de transaminasas, generalmente mayor de 5 a 10 veces el valor normal, los brotes pueden ser asintomáticos y detectables solo por el laboratorio, pero el paciente puede presentar una hepatitis aguda, una hepatitis fulminante, una cirrosis con descompensación aguda y el cuadro más grave, hoy llamado enfermedad aguda sobrecrónica. Es decir, el brote tiene una presentación muy heterogénea. La sociedad AGA, la American Gastroenterology Association, en una conferencia de consenso, han definido como riesgo alto a un riesgo de reactivación más del 10%, moderado de 1 a 10 y bajo menor de 1. Esto sirve como base para evaluar la necesidad de dar profilaxis, es decir, de dar profilaxis cuando uno inmunosuprime al paciente, o de monitoreo. Si el riesgo es bajo, uno puede no dar antivirales y seguirlo con detecciones de DNA y antígeno de superficie. Ahora, hoy, esto es un tema muy importante, cuando uno va a dar inmunosupresión a un paciente que es antígeno de superficie de hepatitis B positivo, se consideran de alto riesgo todos estos inmunosupresores. El abanderado es el rituximab u otros anticuerpos antilinfocitos. La mayoría son moderados y bajos son, por ejemplo, la azatioprina o dosis bajas de corticoides. En los pacientes que tienen serología positiva anticor con o sin anti-S, pero sin antígeno de superficie, el único de alto riesgo es el rituximab o símil y los demás son moderados. Uno no tiene que memorizar esta lista, pero tiene que saber que cuando uno le va a dar inmunosupresión a un paciente que estuvo expuesto al B, tiene que tener en cuenta todo esto. Bueno, cuando uno va a prevenir, ¿qué se usa? Lo mismo que para el tratamiento. Entecavir, TDF y TAF, que como ustedes saben son los antivirales de alta eficacia y barrera genética alta. ¿Cómo se hace entonces en los pacientes antígeno positivos? Bueno, se le da entecavir o tenofovir, comenzando idealmente una semana antes de la inmunosupresión, y hay que mantenerlo por 6 a 18 meses una vez suspendida la inmunosupresión, dependiendo del riesgo. Por ejemplo, si el paciente recibió rituximab, uno lo va a dejar más meses que si recibió, por ejemplo, corticoides. ¿Qué dicen las guías, en este caso las más recientes de la europea? Bueno, hay que pedir marcadores B universalmente a todos los pacientes con indicación de quimioterapia o inmunosupresión de cualquier tipo. Cuando uno va a hacer profilaxis, se tienen que usar las mejores drogas, entecavir, tenofovir o TAF. Y en los pacientes con antígeno de superficie y anticuerpo positivo, la profilaxis está solo indicada en los de alto riesgo, por ejemplo, rituximab. En los otros, uno no da profilaxis, pero pide DNA y antígeno de superficie a intervalos regulares. Tuvimos también 2 conferencias sobre hígado graso. La primera fue sobre aspectos diagnósticos, empezando por el hepatograma. Y el hepatograma es un muy mal método. Ustedes pueden ver que si uno selecciona un cutoff bajo de transaminasas, la sensibilidad es alta, pero la especificidad es inaceptable. Y si uno va aumentando el valor,
aumenta la especificidad, pero baja la sensibilidad. Esta área bajo la curva, 0.6, quiere decir que es un test malo, poco efectivo. Y esto lo vemos bien acá también. En este estudio italiano, que incluyó 4.000 personas, 3.500 tenían hepatograma supernormal, pero de ellas 20% tenían grasa en la ecografía. Si en este lo vemos ahora al revés, en este estudio de Rotterdam, 1.000 pacientes con hígado graso, la enorme mayoría tenía hepatograma normal. Y esta fue la misma experiencia que tuvimos nosotros en el estudio de O'Brien, donde identificamos 368 pacientes con esteatosis y de ellos 79% tenían transaminasas normales. Es decir, el hepatograma no sirve para hacer diagnóstico de hígado graso, más allá de que es la causa más frecuente de hallazgo de transaminasas elevadas. Esto es porque el 30% de la población tiene hígado graso. Se han propuesto muchos biomarcadores para el diagnóstico de esteatosis, combinando demografía con test. Yo no pierdo ni un segundo, no los recuerdo, no los uso y me parecen que son de utilidad muy limitada. Aquel que tiene interés lo puede analizar en la literatura. Lo que sí es el gold standard para el diagnóstico de hígado graso es la ecografía, porque es un método que está disponible en todos lados, es fácil, no expone el paciente a rayos y es de bajo costo. Si uno toma como un cutoff de contenido graso del hígado el 20%, la ecografía es muy buena para diagnosticar porque tiene una sensibilidad del 85%, una especificidad del 93% y un área bajo la curva de 0.9, es decir, un margen de error de solo el 10%. Ahora, hoy en día, cuando uno hace una elastografía, un fibroscan, con los aparatos modernos, existe este parámetro que se llama atenuación de parámetro controlado, o CAP, que permite semi-cuantificar la grasa. Se han propuesto distintos cutoffs. Esto está muy en discusión. Solo para mostrarles como ejemplo, en los pacientes con esteatosis de O'Brien, ustedes pueden ver que el CAP aumenta de acuerdo a la impresión del ecografista en leve moderación. Hay una superposición de valores muy grandes. O sea, es un parámetro útil, pero no demasiado. ¿Qué pasa con la resonancia? Bueno, la resonancia es lo mejor que hay. Tiene un área bajo la curva de 0.98, sensibilidad muy alta y especificidad muy alta. Y además de ser eso, permite evaluar en base a la escala de grises o una escala de colores la cantidad de grasa. Muy útil entonces en el seguimiento. Sin embargo, el problema es un estudio que lleva mucho tiempo, poco disponible porque uno tiene que tener un software especial y además muy caro. Y por eso para la práctica clínica no es algo que se haga rutinariamente. La segunda conferencia que tuvimos sobre hígado graso fue el tratamiento farmacológico. Pero en realidad, siempre que uno habla de tratamiento del hígado graso no alcohólico, decimos que el mejor tratamiento que hay, si es factible, es dieta, ejercicio y bajar de peso. Y esto no es una casualidad, y ustedes pueden ver acá que el individuo que es capaz de bajar 10 o más % de su peso corporal, desaparece el ballooning y la inflamación, se resuelve el NASH y la mitad baja el estadio de fibrosis. El problema es que hay que bajar igual o más del 10% de peso y mantenerlo en el tiempo. Cuando uno va a seleccionar drogas para el tratamiento del NASH, tiene que tener claro que hay dos objetivos diferentes. Una es tener fármacos que puedan disminuir la actividad, o sea, ballooning, inflamación, necroinflamación, y otro que vaya a disminuir el estadio, o sea, fibrosis. Y por eso hoy en la mayoría de los clinical trials se combina una droga que actúa sobre el NASH y otra que actúa sobre la fibrosis. Entonces los antifibróticos van a depender del estadio y las otras drogas de la actividad. Si yo intentara hoy hablar de las distintas drogas que están hoy en investigación, llevaría una hora y perderíamos el tiempo porque ni yo me las acuerdo. Hay 2 o 3 drogas que han sido probadas. La primera es la vitamina E. Como ven acá, disminuye significativamente la grasa, mejora el NASH, no cambia, no tiene impacto en la fibrosis. La vitamina E tiene un montón de problemas, se la ha asociado con cáncer de próstata, con aumento de la mortalidad y por eso se la indica en casos muy restringidos en pacientes sin diabéticos.
La segunda droga es la pioglitazona, que como ustedes saben es un antidiabético parecido, mejora la esteatosis, mejora significativamente el NASH, no le hace nada a la fibrosis, o sea, beneficio limitado. El problema es que esta droga aumenta el peso corporal y a los obesos eso no les viene muy bien y además también se la ha asociado con un mayor riesgo de otros cánceres. Y la tercera droga, que es la que hay en fase 3, es el ácido obeticólico, que como ustedes saben se usa en la CBP. En el trial mejoró la grasa, no mejoró demasiado el NASH, pero sí la fibrosis. De todos modos, estos cambios son bastante modestos. Si ustedes creen que yo voy a intentar describir esto, no me conocen, simplemente lo único que quiero decirles es que para cada paso de todos estos que lleva a la grasa, a la inflamación o a la fibrosis, hay drogas que actúan sobre lo metabólico, que actúan en el intestino, antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Y esto no es una lista completa, pero simplemente menciona la cantidad de compuestos que hay en investigación y que tienen distintos targets. Así que de este tema habrá que hablar en 4 o 5 años cuando tengamos resultados de los fase 3. Respecto a la CBP, tuvimos una sola conferencia que dio Paola Coison de qué hacemos con los pacientes que no responden completamente al URSO. Ustedes saben que el URSO es un tratamiento muy eficaz y que los que responden al URSO tienen una sobrevida libre de trasplante similar a los controles. En cambio, los que no responden al URSO, esto tiene impacto en la sobrevida. Por lo tanto, cuando uno ve un paciente que no responde al URSO, como pasa con otras enfermedades, lo primero hay que preguntarse si lo toma. Lo segundo hay que preguntarse si no lo está tomando junto con la colestiramina y entonces no se absorbe. Y la tercera, si tiene otra enfermedad, sea una superposición u otra enfermedad, que es lo que genera la falta de resistencia. De todos modos, cuando uno usa una dosis correcta de URSO, si el paciente responde bioquímicamente, uno sigue, pero si el paciente no responde, la idea es entrar en una segunda línea. El ácido obeticólico, no disponible en Argentina, la budesonida, poco popular, y el hit del momento, que son los fibratos. Los ensayos de fase 3 con el ácido obeticólico demostraron buena respuesta, porcentajes de respuesta muy superior al placebo, y por eso se lo aprobó por el FDA. No mejoró la fibrosis, sin embargo, pero la otra cosa que tiene el ácido obeticólico es algo de sentido común, porque dar una droga que genere prurito para dársela a pacientes donde el prurito es el síntoma principal, no cierra. Como pueden ver acá en estos trabajos, una proporción alta de los pacientes presenta prurito y 1/3 requiere tratamiento para el prurito. Por lo tanto, en mi opinión, digamos, es limitado el beneficio del obeticólico. Ahora, datos recientes han demostrado, estos trabajos son del 2018, el beneficio de los estudios de fase 3 con bezafibrato. Como ustedes pueden ver, baja la fibrosis alcalina e incluso mejora la rigidez hepática con el FibroScan, baja la fibrosis en términos simples. Y como pueden ver acá, en pacientes no respondedores al URSO, 30% tuvieron respuesta completa, es decir, con normalización de la fibrosis alcalina. Pero a diferencia del obeticólico, el bezafibrato es útil para el prurito. Como pueden ver acá, el 40% mejoró el prurito, la intensidad y los cambios positivos en estos cuestionarios. Así que la droga no solo mejora la historia natural de la enfermedad, sino que también mejora el prurito y parece una opción más atractiva que el obeticólico. ¿Tiene efectos adversos? Los fibratos sí, pero solo 10%, más mialgias que en el placebo. 5% aumentó la creatinina, pero eso puede ser casual, y toda una serie de efectos colaterales muy infrecuentes. Acá están las dosis del fenofibrato y del bezafibrato, o sea, drogas que pintan como muy útiles para los que no responden al URSO. Más recientemente, Fernando Cairo les describió qué pasa con el hígado en el embarazo y lo vamos a hacer muy resumido.
mostrando cuáles son las entidades. La hiperemesis gravídica es una embarazada que vomita en el primer trimestre del embarazo y tiene transaminasas altas. Si los vómitos son severos, bueno, pueden tener consecuencias por los vómitos en sí mismos. Pero cuando se han hecho biopsias hepáticas en estos enfermos, tienen mínima inflamación. Uno en el hígado, no tienen fibrosis, no tienen nada serio. Uno trata la deshidratación y los vómitos y el hepatograma mejora. La segunda enfermedad, que sí es una de las enfermedades con mucha personalidad, es la colestasis gravídica o prurito del embarazo. Y tiene importancia porque le puede llegar a hacer la vida imposible a algunas mujeres porque el prurito es realmente intolerable. El pronóstico, esa es una enfermedad del tercer trimestre del embarazo. El pronóstico materno prácticamente no le pasa nada a la madre. Es interesante que horas después del parto se va el prurito, pero la enfermedad puede volver en nuevos embarazos porque en última instancia refleja una sensibilidad especial de la vía biliar a las hormonas. Por lo tanto, también lo pueden reproducir la ingesta de anticonceptivos. Ahora, así como es benigna para la madre, no lo es tanto para el feto, y entonces hay que hacer monitoreo ecográfico monitoreo fetal ecográfico muy seguido para evitar sobre todo la muerte intrauterina, y donde ocurra algo de esto debe acelerarse el parto. Durante mucho tiempo pensamos que el urso era una droga de resultados espectaculares en el embarazo. Por un lado, digamos, el urso mejora el prurito del embarazo, como pueden ver en este metaanálisis, pero en realidad lo que se decía es que el ácido úrsero desoxicólico mejoraba el pronóstico fetal. Y en este estudio, publicado en el Lancet hace muy poquito, que es un multicéntrico con un número importante de pacientes, pueden ver, y acá tienen los valores de P, que dar urso o dar placebo no tuvo diferencias en la muerte perinatal, intrauterina o en el parto a pretérmino. O sea, de alguna forma está cuestionada la utilidad del urso en la colestasis gravídica. Luego vienen tres enfermedades que son distintas, pero tienen cierto nivel de superposición. La eclampsia o preeclampsia, el llamado síndrome HELP, y la esteatosis gravídica, caracterizada por este tipo tan peculiar de esteatosis llamada esteatosis micelar, en la cual esto parece más balonización que grasa porque son gotas muy pequeñas. De todos modos, la esteatosis gravídica tiene personalidad propia. La eclampsia, como ustedes saben, es la combinación de hipertensión, proteinuria y edemas, y esto se debe a trastornos de la microcirculación del hígado con depósito de fibrinógeno. Y en general la preeclampsia al hígado le trae muy poco, salvo que por estos trastornos de la perfusión se haga un hematoma que se pueda abrir en la cavidad abdominal. Pero esto es infrecuente. El segundo síndrome, que es el HELP, ustedes saben que la sigla significa hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas, transaminasas y plaquetas bajas. También se ve en el segundo o tercer trimestre del embarazo y se asocia en cierta forma con la eclampsia. Y el diagnóstico se hace porque tienen enfermedad hepática expresada por las transaminasas, por la trombocitopenia y por la anemia hemolítica con fragmentos de eritrocitos, o sea, con una anemia microangiopática, porque tiene el mismo sustrato que la eclampsia, es decir, trastornos de la circulación a nivel de los sinusoides. También se puede romper el hígado, pero es infrecuente, y también es infrecuente que tenga un desenlace fatal o grave. No así la enfermedad más peligrosa del embarazo, que es la esteatosis gravídica, que vemos con cierta frecuencia. Es una enfermedad del tercer trimestre, pero puede ocurrir en el puerperio. Y es una enfermedad grave porque genera una forma de insuficiencia hepática aguda que tiene menores valores de bilirrubina y transaminasas que las hepatitis fulminantes comunes, pero al ser una enfermedad mitocondrial, porque esas gotas de grasa bloquean la función de la mitocondria, tienen hipoglucemia severa, acidosis metabólica y severa coagulopatía. Es decir, es una falla hepática fulminante que tiene una mortalidad materna de alrededor del 20% y por supuesto asociada a mortalidad fetal, y que es indicación de finalización del embarazo y que puede requerir trasplante hepático. La minoría se trasplantan porque al interrumpir el embarazo la mayoría mejoran espontáneamente, pero hemos visto casos que han requerido trasplante. Vamos a pasar ahora a un capítulo más árido,
que es el de las enfermedades metabólicas, que por algún motivo no le gustan a los médicos. Esta quizás la más fácil, que es la sobrecarga de hierro, y como bien mostró Ana Cernowski, el diagnóstico de sobrecarga de hierro se puede hacer por análisis de laboratorio, por saturación de transferrina o por ferritina. Recuerden que la ferritina es un reactante de fase aguda y que puede haber ferritinas muy altas que no tengan que ver con la sobrecarga de hierro. Por eso es mejor tener las dos altas. La biopsia hepática, bueno, puede demostrar muy objetivamente el hierro, si está en el parénquima o en el sistema retículo endotelial, y se puede además cuantificar por gramo de tejido seco, cosa que en Argentina no tenemos. Y hoy en día tiene mucho apogeo el semi-cuantificar el hierro por resonancia. Y después, fuera de los criterios bioquímicos, histológicos y radiológicos, está el criterio molecular, con la identificación del gen HFE, cuya presencia hace diagnóstico de hemocromatosis heredofamiliar. Entonces, ustedes saben que se hace diagnóstico cuando el paciente es homocigota para este alelo, el C282Y, o cuando es un heterocigota completo, C282Y, un H63D. Todos los otros fenotipos pueden tener aumento de las pruebas de hierro, pero no van a desarrollar sobrecarga. Ahora bien, esto se lo llama tipo 1, que se ve en personas de mayores de 40 años, pero hay otras variantes hereditarias con el gen no HFE, que es tipo 2, 3 y 4, que son más difíciles de diagnosticar y que tienen una prevalencia aún más rara. Pero la parte más importante de esto es ver qué pasa en Argentina, porque estos alelos han sido descritos en población celta. En Europa el 90%, en los países mediterráneos de Europa, el 90% de las hemocromatosis tienen alguno de estos genotipos. Pero fíjense en Argentina, este es un trabajo de Jorge Darwich, que es y colaboradores, que es el que más experiencia tiene. En este trabajo y en otros de Argentina, la minoría de las hemocromatosis tienen estos haplotipos. Dicho de otra forma, el estudio genético negativo no descarta de ninguna forma la hemocromatosis. Muy bien. Pasemos ahora a otras dos enfermedades metabólicas. Esta conferencia la di yo, empezando por la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que le genera problemas a todo el mundo. Ustedes saben que cuando heredamos los caracteres hay alelos dominantes y recesivos. El alelo dominante dice, yo me expreso, vos quedate quieto. Y eso le pasa a todas las chicas jóvenes que tienen uno de sus padres con ojos celestes y el otro con ojos marrones, y los ojos marrones son muy dominantes sobre los celestes. Entonces le dicen a su padre o madre, me cagaste, no me pasaste el color de ojo. Bueno, esto porque son dominantes. Pero en la deficiencia en la alfa-1 antitripsina, los alelos son codominantes. Uno recibe un alelo de la madre y otro del padre y se combinan. Alelos codominantes, ninguno domina sobre el otro. ¿Cómo se identificaron los alelos? Bueno, hace ya muchos años, en los 60, se identificaron por su movilidad electroforética. Entonces, fast, que se movía más, lo llamaron F, medium, que es el normal, S, que es más lento, y Z, que es todavía más lento. Los alelos que importan son el M, que es el normal, y el Z, que es el que produce enfermedad. La enfermedad en general se ve en los homocigotas, es decir, ZZ. Ahora bien, entonces, uno hereda un alelo de la madre y otro del padre. Si son los dos M, uno va a tener un fenotipo MM, que es el normal, pero el que importa, el que verdaderamente importa, es el ZZ. Uno recibe un alelo Z de la madre y otro alelo Z del padre. Y por supuesto, están los combinados. Y ya vamos a ver que el PMZ y el PSZ no son importantes en sí mismos, pero sí son importantes como cofactores. Por ejemplo, si un paciente tiene NASH o hepatopatía alcohólica y además tiene PMZ, el riesgo de cirrosis es mucho mayor. Es decir, hoy se los considera como cofactores para la progresión de otras enfermedades. Pero para lo que estamos hablando, lo que más nos interesa es el homocigota Z. Como les dije entonces, para que
alguien tenga una deficiencia completa, tiene que tener un Z de la madre y un Z del padre. Si uno de los padres tiene los dos Zetas y el otro tiene los dos M, nunca va a haber un ZZ, sino que van a ser todos heterocigotas. Entonces, para tener la deficiencia completa, los dos padres deben ser portadores de al menos un alelo Z, MZ o SZ. El gen del alfa-1 es el gen de la serpina, que sintetiza la alfa-1 antitripsina, que pasa al retículo endoplámico, de ahí al Golgi, de ahí a la sangre. En esta enfermedad, la alfa-1 antitripsina mutada no puede ir hacia el Golgi, se deposita, se polimeriza y se deposita en los hepatocitos en forma de inclusiones. Muy bien, entonces, ¿cómo es la forma de hacer diagnóstico de certeza? Es con un fenotipo de alfa-1 antitripsina que se hace con enfoque isoeléctrico, que no es una técnica complicada, pero es muy poco disponible. Entonces, como pueden ver acá, los ZZ tienen estas bandas y no tienen las M. Muy bien. Ahora, el fenotipo es el gold standard, pero la mayoría de ustedes no va a disponer del fenotipo. Dicho de otra forma, el genotipo se hace en el Italiano de Buenos Aires, lo hace Patricia Sorroche, y es una práctica barata, pero no hay, nadie la ha desarrollado como ella. Entonces, si no tenemos fenotipo, tenemos que combinar lo que tenemos. Y lo que tenemos es la biopsia y el dosaje, y hay que ver el uso complementario. Como les dije cuando di la clase, en la biopsia la deficiencia se expresa por la presencia de inclusiones PAS positivas, diastasas resistentes. Es decir, cuando uno hace un PAS, tiene todos los hidratos de carbono, con la diastasa digiere el glucógeno y lo que queda son hidratos de carbono, no glucógeno como la alfa-1, y es muy característico. Es decir, que si uno en la biopsia hepática ve inclusiones, uno sabe que al menos el paciente tiene un alelo Z, pero la biopsia no puede diferenciar si es homocigota o heterocigota, porque los dos, tener un alelo Z o dos, da inclusiones en el hígado. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo usamos lo de combinando la biopsia con el dosaje de la proteína en la sangre. Bueno, cada alelo M, que es el normal, produce el 50% de la concentración de alfa-1 en sangre, pero el Z produce el 10%. Por lo tanto, si uno tiene dos alelos M, uno va a producir el 100% de la proteína. Si el valor normal es 200, será 200. Pero si uno tiene dos Zetas, cada Z produce el 20 y esto es bajísimo. Entonces, la deficiencia homocigota tiene niveles muy bajos de alfa-1. Entonces, si uno tiene una biopsia hepática con inclusiones, sabe que tiene al menos un Z. Si la alfa-1 es críticamente baja, con poco margen de error pueden decir una deficiencia completa. Y si la alfa-1 antitripsina está poco disminuida o intermedia, bueno, podrán especular si es una deficiencia parcial. Muy bien, pasemos ahora a la enfermedad de Wilson con menos complejidad, pero esto es lo que tienen que tener grabado. La enfermedad de Wilson, digamos, con el tratamiento, la mayoría de los enfermos evoluciona en forma muy favorable y hasta la cirrosis revierte. Por lo tanto, no diagnosticarla tiene graves consecuencias y entonces el mensaje para ustedes es tienen que pensar en Wilson, porque la historia natural es que uno erra el primero y después aprende y el mensaje es no erra en el primero, hay que pensar en la enfermedad de Wilson. Muchas cosas podemos hacer, pero el fresco y batata son dos cosas, la ceruloplasmina, que es la prueba de screening, y el cobre en orina, que generalmente uno pide cuando la ceruloplasmina es baja, aunque no necesariamente. Entonces, la ceruloplasmina, cuando tiene valor, normalmente los valores son de 20 a 40. Cuando es menos de 20 es sugestivo. Cuando es menos de 10, la sospecha de Wilson es alta. Pero hay que tener claro que los valores de ceruloplasmina son más bajos en los Wilson neurológicos que en los Wilson de presentación hepática, porque hasta la mitad de los Wilson hepáticos pueden tener ceruloplasmina normal. ¿Y por qué? Y es porque la ceruloplasmina, al igual que la alfa-1 antitripsina, es un reactante de fase aguda y por lo tanto, en procesos inflamatorios, infección, cáncer, etc., la concentración en suero se incrementa. Así que un Wilson que tiene enfermedad hepática puede tener ceruloplasmina normal. Dicho de otra forma, una ceruloplasmina normal no descarta Wilson. Pero también ocurre lo opuesto. En pacientes con fallo hepático, síndrome nefrótico o enteropatía perdedora de proteínas, pueden tener valores bajos de
ceruloplasmina sin ser Wilson. Y además esto puede pasar también en los heterocigotas. Entonces dijimos, una ceruloplasmina normal no descarta Wilson, y ahora decimos, una ceruloplasmina baja no es per se diagnóstica de Wilson. Y entonces el mejor complemento de la ceruloplasmina cuando es baja o cuando uno sospecha Wilson es el cobre urinario. El cobre urinario, el cobre que pasa a la orina, es el cobre libre, que al no poder eliminarse por la bilis, de eso se trata la enfermedad, el cobre pasa del hepatocito a la sangre, el cobre libre, no unido a la ceruloplasmina, y se elimina por la orina. Valores más de 100 microgramos en 24 horas sugieren fuertemente Wilson. Alrededor del 80% de los casos es más de 100. La prueba de la D-penicilamina, es decir, dar un comprimido y medir el cobre, solo fue avalada en pediatría y ninguna guía la aconseja como una prueba útil. Es interesante que cuando vean un hígado así, que parece un panal de abejas con nódulos hiperdensos, sin contraste, en la tomografía sin contraste, conceptos hipodensos, y lo mismo en la resonancia, ustedes deben preguntarse, ¿no será un Wilson? En este caso cirrótico, pero además con estos nódulos característicos. Y hay que recordar también que hay una forma de Wilson fulminante, de altísima mortalidad, que se puede ver espontáneamente o luego de suspender el tratamiento, que combina insuficiencia hepática aguda, porque tienen necrosis submasiva, insuficiencia renal aguda y hemólisis. Por lo tanto, falla hepática, falla renal y hemólisis puede dar bilirrubinas de 50, 60, 70 miligramos por ciento. Y la característica de estas formas fulminantes es que tienen hipofosfatasemia, fosfatasa alcalina disminuida, con valores bajos de transaminasas. La mayoría de estos pacientes es un brotage, como les dije antes al hablar del B, muy mal pronóstico sin trasplante, sobrevida parecida a 0, y los quelantes no tienen ningún efecto beneficioso. Vamos a pasar ahora a hablar de las conferencias sobre complicaciones de la cirrosis. La primera de ellas, que habló Manuel Barbero, fue de PBE y empiema espontáneo. Hablando entonces de PBE, los gérmenes más frecuentes cuando vemos PBE de la comunidad son la Escherichia coli, la Klebsiella y el neumococo, pero lo importante de esto es que las PBE de la comunidad se tratan con cefalosporinas de tercera generación que todavía son eficaces. Pero el problema, yo diría, de la medicina, sino no solo de la PBE, es el porcentaje creciente de infecciones por bacterias multiresistentes, que en nuestro continente hoy ya son de alrededor de 1/3. Si uno tiene una infección por bacterias multiresistentes, ustedes pueden ver en las barras rojas que tienen más shock, tienen más ACLF y se mueren más. O sea que las infecciones por bacterias multiresistentes tienen mucho peor pronóstico que las infecciones por bacterias convencionales. Y lo que están viendo acá es la experiencia del cruce que mostró Manuel Barbero, y ustedes pueden ver que las PBE de la comunidad tienen todavía muy baja resistencia a las cefalosporinas o a la ampicilina, pero miren la altísima resistencia que tienen las intrahospitalarias. Y por lo tanto, en estas con bacterias multiresistentes, solo se pueden tratar con los antibióticos de última generación, y por lo tanto en nuestro medio las PBE intrahospitalarias y asociadas al cuidado de la salud no hay que tratarlas con cefalosporinas, sino tratarlas empíricamente con meropenem. ¿Hay que dar albúmina o no hay que dar albúmina en una PBE? Ustedes saben que en las PBE de alto riesgo eso no está muy discutido, pero en este trabajo con un número grande de Salerno, de PBE y albúmina, ustedes pueden ver que las que se tratan con albúmina tienen una caída más allá del valor de P, con un número respetable, tienen mucho menos insuficiencia renal y mucho menos mortalidad. Ahora, el consenso no es 100% porque la Sociedad Europea recomienda dar albúmina en todas las PBE, mientras que la americana mantiene el criterio más restrictivo de darlas solas en la PBE de alto riesgo.
Bueno, el empiema espontáneo del cirrótico resulta menos simpático que la PBE, lo conocemos menos. Ahora, es más frecuente de lo que se cree. La prevalencia de empiema espontáneo es de alrededor del 2% en cirróticos, pero en cirróticos con hidrotórax es casi del 20%. Es una complicación grave porque tiene una mortalidad del 38%. El diagnóstico es similar a la PBE, con el GASA y las proteínas bajas que nos dicen que el líquido se ha acumulado en presencia de hipertensión portal. El diagnóstico del componente infeccioso es más de 500 polis o más de 250 con cultivo positivo, pero habiendo excluido la neumonía. Es cierto que el empiema espontáneo del cirrótico se asocia en la mayoría de los casos, o por lo menos en la mitad de los casos, a PBE y por lo tanto comparte fisiopatología y tratamiento. Es importante tener en cuenta que la toracocentesis diagnóstica en pacientes con cirrosis es un procedimiento seguro, no tiene mortalidad y es cierto, puede haber neumotórax pero con un riesgo bajo. Al igual que en la paracentesis diagnóstica, no hay que corregir la coagulación, no dar ni plasma ni plaquetas. Ahora, muy bien, ¿qué diferencias tiene el manejo del empiema espontáneo con la PBE? Desde el punto de vista de los antibióticos, ninguna. Y desde el punto de vista del uso de la albúmina, es ni. Digamos, no hay recomendaciones formales, pero como en muchos casos se asocia a PBE y la fisiopatología es similar, la albúmina muchas veces se usa por la PBE. Dicho de otra forma, no es un error dar albúmina, pero no es una recomendación consolidada. Lo que sí es una recomendación firme es que no hay que poner un tubo pleural, porque cuando uno pone un tubo pleural respecto a la toracocentesis evacuadora, aumenta significativamente la internación, pero lo que es peor, tiene un riesgo de muerte 2 veces mayor que hacer toracocentesis y no dejar un tubo. Así que esto es claro. Muy bien. La segunda conferencia relativa a las complicaciones de la cirrosis es la encefalopatía. Y acá no hay mucho que decir. Sabemos históricamente que la lactulosa es efectiva. Se ha probado todo tipo de tratamientos basados en la fisiopatología, ninguno se popularizó, ni siquiera los probióticos. Y la única novedad, entre comillas, es la rifaximina. Sabemos que cuando uno da lactulosa hay una disminución significativa de los episodios de encefalopatía y es el tratamiento más recomendado, pero también sabemos ahora que la adición de rifaximina a la lactulosa mejora la encefalopatía y sobre todo en los casos que son encefalopatías rebeldes o que viven internados y pueden recibir los 2 medicamentos. La tercera complicación de la cirrosis que vamos a analizar es la trombosis portal. Y esto quizás es uno de los hallazgos más importantes de los últimos 15 o 20 años. Siempre dijimos que en la cirrosis no se producían los factores y que el enfermo sangraba. Lo que nadie, digamos, vio hasta que autores italianos lo demostraron es que si bien en la cirrosis bajan los procoagulantes, hay más anticoagulantes que procoagulantes y entonces eso termina que la cirrosis, en vez de ser una enfermedad sangrante, es trombótica. Y uno de los territorios en donde se ejerce la trombosis es en la porta. Entonces, la porta se tapa en los cirróticos y cuando nosotros vemos que el flujo se invierte en el ecodoppler o cuando el flujo directamente no está, es una manifestación de gravedad de la enfermedad, porque en alguna medida sugiere, más allá de la tendencia trombótica, un gran aumento de la resistencia intrahepática. Entonces, en los pacientes en lista de espera de trasplante se recomienda hacer screening con ecodoppler cada 6 meses, porque si se tapa la porta, esto genera problemas para la cirugía. Ahora, fuera del contexto del trasplante, el screening no se recomienda, pero si ustedes siguen pacientes con cirrosis, a mí me parece muy bien hacerle un ecodoppler semestral, que además del screening para el HCC, le sirve para ver la porta. En el contexto del trasplante y en cirróticos, las trombosis portales
de cualquier tipo o las mesentéricas se anticoagulan, como ya lo mencioné, y cuando estamos en pacientes con trombosis portal sin cirrosis, lo que hay que ir a hacer es a buscar todos los factores que pueden producirla. Es otro contexto. Manuel Barbero nos habló en algún momento sobre el sistema LIRADS para carcinoma hepatocelular, que en última instancia no es lo que tienen que recordar. Lo importante para recordar es que el HCC es un tumor vascularizado y vascularizado por vía arterial, y que eso lo podemos poner manifiesto con una tomografía o con una resonancia con contraste. Nunca se debe solicitar en un cirrótico una tomografía sin contraste para definir una lesión hepática. No va a servir para nada. En la fase sin contraste, el tumor puede no verse, porque la densidad o la intensidad del tumor dependerá del grado de diferenciación. Por lo tanto, un HCC bien diferenciado puede no verse. Por lo que lo más importante entonces es entender las fases. La primera fase, que es la fase arterial, entonces, como el tumor está muy vascularizado por arterias, el tumor se llena, algunos lo llaman a esto wash-in. La fase arterial temprana no se ve la porta, pero en la tardía sí. Pero la arterial significa que el tumor se llena en fase arterial. La fase portal, que es posterior, cuando hay contraste máximo del parénquima, el tumor se vacía, wash out. Esto lo llamamos lavado. Entonces, un tumor que se llena en fase arterial y que tiene lavado es altamente sugestivo de HCC. Y en la fase más tardía, lo que se puede ver es la cápsula. Entonces, si ustedes tienen estas tres cosas, wash in, wash out y cápsula, tienen diagnóstico de certeza de carcinoma hepatocelular. Ahora, ¿qué es el LIRADS? Es simplemente una clasificación, es un sistema que se adoptó para estandarizar la interpretación y sobre todo el reporte de los radiólogos. Entonces, el LIRAD considera 5 elementos, 2 claves que son el tamaño y el realce arterial, y luego el lavado, la cápsula y también el crecimiento. Ustedes no tienen que saber todos los detalles del LIRAD, pero sí saber que el LIRAD 5 es diagnóstico definitivo de carcinoma hepatocelular y que no hace falta hacer nada más, y el LIRAD 4, lo prudente es considerarlo cáncer, pero fundamentalmente para no ignorarlo o para no perder tiempo. Entonces, si uno tiene un LIRAD 3, significa tengo un nódulo incaracterístico, pero tengo que seguir mirándolo. Si uno tiene un LIRAD 5, eso es cáncer y lo reseca, lo trasplanta o lo que haga. Y si tiene un LIRAD 4, hay que mirarlo muy de cerca, incluso biopsiarlo o extirparlo, porque el LIRAD 4 está más cerca del 5 que del 3. Entonces, lo que tienen que saber es el comportamiento radiológico del HCC y saber que LIRAD 5 es cáncer. La última complicación de la cirrosis, y ya nos vamos acercando al final, fue la conferencia de Juan Carlos Bandi sobre el TIPS. Básicamente lo que uno busca con el TIPS es bajar la presión portal. Él puso esta foto donde ustedes pueden ver la circulación colateral dirigiéndose al esófago con un gradiente portosistémico de 22 milímetros de mercurio. Luego de colocaron TIPS, la presión bajó a 8 y pueden ver que ya la circulación colateral no se llena porque uno creó una comunicación portosistémica. Yo no voy a hablar de TIPS, sino mencionar 3 o 4 cosas que compartió con nosotros Juan Carlos. Una es el TIPS temprano, la indicación de TIPS temprano, difícil de instrumentar porque uno tiene que tenerlo muy aceitado en su institución, pero es para pacientes que sangran con riesgo elevado de fallo de tratamiento, y entonces hacer un TIPS temprano antes de que fracase todo ha demostrado en manos idóneas ser muy efectivo. Lo mismo para la prevención de la recidiva hemorrágica, los nuevos TIPS con las prótesis recubiertas, es el tratamiento de elección cuando falla la escleroterapia, los betabloqueantes. En determinados contextos, el TIPS puede ser útil para el tratamiento de la ascitis, y este es un estudio donde randomizaron pacientes a seguir con paracentesis de gran volumen o con TIPS, y la sobrevida libre de trasplante fue significativamente superior en el grupo de TIPS. Por lo tanto, nosotros vemos a algunos pacientes candidatos a trasplante con MEL bajo y ascitis refractaria, en donde el TIPS puede ser una opción. Y también es una opción para el Budd-Chiari, por supuesto,
descartando que no responda a la anticoagulación o a lo que sea, pero muchos Budd-Chiari en manos idóneas se pueden resolver con un TIPS. Vamos a pasar a otro tema, que yo lo di, que es un tema general cuando hablamos de autoanticuerpos, y más o menos nos enfocamos en las limitaciones que tienen los autoanticuerpos que vemos todos los días. El primero de ellos es el factor antinuclear, que tiene una gran variabilidad de acuerdo al método que se utiliza. Los métodos no están estandarizados, casi todos se usan con un sustrato de célula HEP2. Tiene muchos resultados falsos positivos, no solo en infecciones, en neoplasias, sino en personas sanas, y puede ser un hallazgo sin relevancia clínica que lleve a la sobreprestación, porque conceptualmente si uno ve un fan de alto título tiende a asustarse. Veamos 2 o 3 de esas cositas. Este es un estudio con 600 muestras que le mandaron a 4 instituciones, y fíjense la divergencia, del 35% de positividad al doble. Este es un estudio sobre 14.000 personas sanas, y ustedes pueden ver en distintos periodos de tiempo y en aumento cómo actualmente el 16% de esta muestra, 14.000 personas, tenía FAM positivo. Quiere decir que esto le va a ocurrir en la población americana a 41 millones de personas que van a ser extensamente estudiadas y que terminan teniendo nada. Pueden ver acá la positividad del factor antinuclear en distintas enfermedades hepáticas, y una de ellas, que es la más frecuente y más allá de que haya mucha diferencia entre una y la otra, es el C, porque el virus C es un gran inductor de autoinmunidad. A diferencia de lo que ocurre con el FAM, por ejemplo, el mitocondrial es un anticuerpo muy específico para CBP. Ahora, ¿qué pasa con el músculo liso? Y bueno, es igual o peor que el factor antinuclear. Tiene muy baja especificidad porque puede ser positivo en cualquier enfermedad hepática o en otras enfermedades. Ahora bien, uno puede mejorar la especificidad del factor antinuclear si uno tiene un buen lector de inmunofluorescencia en el sustrato común, porque cuando uno ve positividad en los glomérulos o en los vasos, esto significa que tiene especificidad antiactina. La actina está en los glomérulos, que le da contractilidad, y en los vasos. Por lo tanto, si uno ve esto, le da al músculo liso mucho más especificidad. Y hoy también disponemos de inmunoensayos lineales de Western blot que nos permiten no solo medir el M2 y los 2 anticuerpos específicos de CBP, sino también el anticuerpo citosol y el liver páncreas, que son 2 autoanticuerpos muy importantes en la hepatitis autoinmune, sobre todo el SLA hígado-páncreas, que es un marcador de severidad. Les hablé también de la biopsia hepática, diciéndoles que hace no mucho tiempo, con el advenimiento de biomarcadores y del FibroScan, muchos dijeron, no necesitamos más la biopsia, y hoy en todos los protocolos de hígado graso se requiere biopsia pre y post, porque el fallo de screening es de 70%. Es decir, los biomarcadores y el FibroScan dicen fibrosis y la biopsia no. Entonces, ¿a quién hay que biopsiar? A muchísimas enfermedades. Por ejemplo, en la hepatitis B, que uno va a someter a un paciente a 10 años de tratamiento, ver el grado de actividad es importante, sobre todo porque si uno le hace un FibroScan a pacientes con actividad inflamatoria, el FibroScan sobrevalora la fibrosis. En la hepatitis C yo diría que el FibroScan sí reemplazó a la biopsia. En la hepatitis autoinmune, la hepatitis de interfase, que es lo que caracteriza la enfermedad, es parte de la definición. Si ustedes miran los criterios internacionales, es uno de los criterios. La biopsia, en casos difíciles, tiene IgG, no tiene FAN, tiene fenómenos extrahepáticos, sirve para certificar el diagnóstico. Y hoy sabemos que la chance de suspender los corticoides o las atioprina es cada vez más baja. Y por lo tanto, antes de suspender el tratamiento, es aconsejable ver que la remisión bioquímica tenga remisión histológica. En las colestasis crónicas, por ejemplo, en una CBP con AMA negativo, es la presencia de una colangitis granulomatosa lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico. Y si uno tiene una CEP de pequeños conductos que cursa con colangio normal,
esta lesión es característica de CEP. Lo mismo, no se puede hacer diagnóstico de superposición si uno no ve elementos de las dos enfermedades en la biopsia hepática. Y los criterios de Jassoulière, que son los más utilizados, llamados también criterios de París, exige biopsia para las dos enfermedades. Si uno tiene un enfermo que toma alcohol y tiene transaminasas altas, si uno quiere saber si tiene grasa macrovascular, si tiene una esteatosis micelar, si tiene megamitocondrias, o si tiene una hepatitis alcohólica con hialina de Mallory, uno necesita, y fibrosis intersticial, uno necesita la biopsia. Mencionamos las enfermedades metabólicas. La biopsia pone bien de manifiesto el hierro, muy útil para el déficit de alfa-1 y para la glucogenosis, entre otras cosas, no así para el Wilson. Si uno tiene un paciente con el hígado grande, fue a tasa alcalina alta, imágenes normales, la biopsia puede demostrar amiloide, puede demostrar granulomas, puede demostrar linfomas, y es el mejor método para hacer diagnóstico de estas enfermedades. Así que la biopsia hepática, lamento comunicarle a los que creen que la especialidad no es importante, bueno, sí sigue siendo importante. Yo les hablé de una enfermedad que también les cuesta a muchos incorporarlas en su disco rígido cerebral, que son las hipertensiones portales sin cirrosis y, por supuesto, sin trombosis portal. Hoy en día, digamos, una enfermedad es la fibrosis hepática congénita, que tiene cierta frecuencia, y las otras se las agrupa en este nuevo síndrome llamado enfermedad vascular portosinusoidal. La fibrosis hepática congénita está dentro de las llamadas malformaciones de la placa ductal, que se explica mejor aquí. La placa ductal es en la vida embrionaria, alrededor de la vena porta, el tejido mesenquimático se empieza a diferenciar en una línea única de células biliares llamada placa ductal. Esta placa ductal se duplica y luego se generan luces y se forma un conducto acá y el otro acá, y el resto de la placa se elimina. Lo que ocurre en la fibrosis hepática congénita es que persiste la placa, y entonces, en vez de haber, como decíamos, conductos biliares en los dos extremos, persiste toda esta placa anormal alrededor de la vena porta. Por lo tanto, es una interacción desorganizada entre el epitelio y el mesénquima. El diagnóstico para un patólogo con cierta experiencia es muy fácil, porque la fibrosis hepática congénita se caracteriza por gruesas bandas de fibrosis, no hay nódulos, la estructura está distorsionada, pero no es una cirrosis, y estos septos fibrosos contienen estos conductos biliares anormales, que es la malformación de la placa ductal, como pueden ver acá, que tiene un aspecto muy característico y que, por supuesto, es igual al Caroli, que es su prima hermana. Este grupo de enfermedades genera más problemas para el diagnóstico, porque son enfermedades distintas que han recibido distintos nombres a lo largo del tiempo, pero el síndrome incorpora la llamada hipertensión portal idiopática o esencial, antiguamente llamada Banti o de distintas formas, la hiperplasia nodular regenerativa, que es una entidad relativamente fácil de reconocer, y otra llamada fibrosis septal incompleta. Estas enfermedades pueden generar trombosis portal, por lo tanto no es un requisito que no haya trombosis portal para diagnosticarla, porque acá la trombosis portal es secundaria. Dicho de otra forma, un paciente que tiene trombosis portal puede requerir una biopsia hepática para diagnosticar estas cosas. ¿Y cómo se diagnostican estas cosas? Bueno, la histología es clara, aunque no es una cosa de todos los días. Una en los espacios portas es ver esta venopatía portal obliterativa. Ustedes tienen el conducto, tienen la arteria, y fíjense lo que es la vena. La vena puede llegar a desaparecer, fíjense, conducto biliar, arteriola, y aquí tienen como venopenia. Fuera de eso, tienen vasos aberrantes, fíjense que este es un espacio porta, esta es una vena porta aberrante cerca del espacio porta, lo mismo acá. Y a nivel del lobulillo pueden tener estos cambios, como son la hiperplasia nodular regenerativa, que es nódulos que ocupan todo el parénquima, pero en vez de estar rodeados de fibrosis, están rodeados de parénquima colapsado.
Esto implica trastornos vasculares, por eso se lo llama porto sinusoidal, en donde las áreas mal perfundidas se atrofian y las áreas bien perfundidas se hipertrofian. Este tipo de pacientes con hipertensiones portales no cirróticas suele tener una presión portal medida normal, aunque hay un 18% que pueden tener un gradiente portosistémico alto, y el FibroScan habitualmente está muy por debajo de los valores que vemos en los cirróticos. ¿Qué enfermedades se asocian a este síndrome? Un montón. Uno debe buscar enfermedades trombofílicas, hematológicas, etc. Cuando uno diagnostica estas enfermedades, más del 50% tienen alguna otra enfermedad asociada. Y hay muchos de estos pacientes que se trasplantan con diagnóstico de cirrosis criptogénica, y cuando uno ve el hígado explantado, ve estas lesiones histológicas características que les dije. Así que es un síndrome en el cual, por lo menos, los superespecialistas tenemos que pensar. Vamos a terminar con dos mostraciones breves del trasplante. El primero es el trasplante en la hepatopatía alcohólica, que siempre fue controvertida. Ya en el año 83, primer consenso del NIH de la historia, se decía que el trasplante hepático está indicado en los pacientes que se presume no volverán a beber, pero decían, es esperable que esto pase en la minoría. O sea, ya le bajaron el dedo en el 83. Una década después se hizo una encuesta donde se decía que el 85% de los centros americanos trasplantaban solo a los pacientes con una abstinencia de más de 6 meses, y eso llevó a un consenso de las sociedades científicas en el 97 a crear esto, la regla de los 6 meses. Si tomaste alcohol en los últimos 6 meses, no te trasplanto. Ahora, la regla de los 6 meses, que hoy debe eliminarse, es una regla que es arbitraria, no tiene ninguna base científica. Más que una regla científica, es una penalidad o una obligación moral que se convirtió en un subrogante del riesgo de recidiva alcohólica post-trasplante, pero hoy sabemos que es un muy mal predictor de recidiva alcohólica post-trasplante. Así que la controversia fue porque se consideró al alcohol una enfermedad autoinfligida, de la misma forma que los coronarios tienen, que los fumadores tienen enfermedad coronaria o los obesos mórbidos tienen enfermedad cardíaca. Hoy ya no se habla más de enfermedades autoinfligidas y menos de derechos. Se decía que había una percepción negativa por parte del público que podía afectar la donación, pero es un problema más moral que médico, y siempre hubo un miedo histórico que los pacientes desborden la lista. Ahora, esta percepción negativa hoy no es así, porque en Estados Unidos el alcohol es la primera causa de trasplante. Antes era el C, pero ahora el primero es alcohol, después el NASH y tercero es el C. Y si miramos la lista argentina en marzo de este año, el alcohol sigue siendo, o es hoy, la causa número 1. Una cuarta parte de los pacientes que se trasplantan en Argentina es por cirrosis alcohólica. Ahora, la verdad es mirar los resultados. Y si miramos los resultados en las barras rojas, tienen la sobrevida a 1, 5 y 10 años de los pacientes con cirrosis alcohólica comparados con cirrosis de otras etiologías. Como ustedes pueden ver, no hay ninguna diferencia, y de hecho a los 10 años es el único momento donde cae un poco la sobrevida en los alcohólicos. Pero como ustedes saben, desde hace un tiempo se trasplantan las hepatitis alcohólicas, pacientes seleccionados. Y lo que están viendo acá es la sobrevida en distintos centros, comparando la hepatitis alcohólica con cirrosis alcohólica, o sea, sin hepatitis alcohólica, y como pueden ver, es la misma sobrevida. O sea, la sobrevida de la cirrosis alcohólica y la hepatitis alcohólica es excelente. Y a los únicos que le va mal, y que son los que tenemos que tratar de identificar, son a los que post-trasplante toman en forma abusiva. Entonces, ustedes pueden ver acá la sobrevida a largo plazo en los abstinentes, en los que toman algo, pero no abusivo, que es la misma, pero cae en los pacientes que toman en forma abusiva. Pero en última instancia, lo que ha habido ahora es un cambio de enfoque.
Se considera el alcoholismo una enfermedad que en ocasiones produce daño hepático, y entonces al evaluar candidatos para trasplante, la ingesta de alcohol debe ser vista como una comorbilidad, como puede ser una polineuritis en la diabetes. Esto requiere evaluación del alcoholismo y evaluación de la hepatopatía. Esto lo podemos hacer nosotros, pero los centros de trasplante requieren expertos en adicciones para evaluar el pronóstico del alcoholismo. La última, entonces, el último resumen que voy a hacer es sobre las excepciones que otorgan puntos suplementarios y que le permiten al paciente ascender en la lista. En Argentina hay 3 excepciones regladas. Los pacientes con cáncer, con carcinoma hepatocelular que cumplen los criterios de Milán, es decir, un nódulo menos de 5 centímetros o hasta 3 menor de 3, que reciben 22 puntos y luego un punto cada 3 meses. Los pacientes con síndrome hepatopulmonar severo, es decir, que tienen hipoxia severa, o los pacientes con polineuropatía amiloidótica familiar, en donde uno tiene que cambiar el hígado como terapia génica para solucionar los temas extrahepáticos. Pero fuera de estas excepciones que son regladas, están las excepciones no regladas. Es decir, que nosotros podemos solicitar puntos suplementarios para todas las situaciones que el médico considere adecuadas por comprometer la vida del paciente o la calidad de vida del paciente. Es decir, el paciente puede tener un MEL bajo, pero el médico considera que ese MEL no está midiendo el riesgo. Por ejemplo, las colangitis bacterianas recidivantes en pacientes con colangitis esclerosante primaria. Uno pide los puntos de MEL sodio y esa decisión está a cargo de un comité de expertos del INCUCAI. Entonces, uno envía la solicitud solicitando y además uno puede decir, quiero que le den 30 puntos. Entonces, eso va a un comité de expertos integrado por varios trasplantólogos que aprueba o desaprueba la solicitud y que acepta o modifica el puntaje solicitado. Estos comités están formados por cirujanos y clínicos que no siempre se ponen de acuerdo y no hay criterios homogéneos. Pero la realidad es que uno puede pedir puntos suplementarios. Termino mostrando en qué condiciones hacemos esto. Por ejemplo, en las colestasis crónicas, pacientes con CEP o con CBP que tienen prurito severo y refractario que no responde a nada, pacientes que como consecuencia de la colestasis crónica tienen osteoporosis severa con fracturas o, como mencioné, pacientes reiterados de colangitis bacteriana. Un segundo grupo o una segunda enfermedad es la poliquistosis hepática. En este caso, estos hígados pesan 6, 7, 8 kilos. El paciente no puede caminar por el peso en el hipocondrio derecho o bien porque la hepatomegalia comprima órganos vecinos. En los casos más severos hay ascitis por pérdida del lecho sinusoidal y todos estos enfermos pueden terminar muy desnutridos. Por lo tanto, la poliquistosis hepática es siempre un pedido de puntos suplementarios. Y la última que voy a mencionar, hay muchas más, son los tumores malignos no hepatocarcinoma. Están el hemangioendotelioma epitelioide y las metástasis de tumores neuroendocrinos, que son tumores malignos de comportamiento benigno y que si no tienen diseminación extrahepática, tienen una sobrevida estimada 5 años mayor del 50%, que es lo que los trasplantólogos llamamos el límite de la futilidad. Uno puede indicar trasplantes cuando espera una sobrevida 5 años mayor al 50%. Bueno, acá termino con esta conferencia. Espero que no se hayan aburrido. Traté de mostrar lo más relevante. Les agradezco a todos por la participación. Los invito a que vengan nuevamente, participen nuevamente del curso a partir del primer martes de septiembre. Y son las 6:20, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, que hay 32 preguntas acá en el chat, no. Si quieren hacer alguna pregunta, con gusto se las contesto. ¿Cuál es la última? Acá hay una. 2 preguntas. Tengo un paciente con CBP tratado con urso
asintomática con mejoría de la FAL, pero persiste colesterol alto. El colesterol alto de la CBP no tiene clara indicación de tratamiento con estatinas, porque es un colesterol HDL. Digamos, puede no tratarse o puede tratarse, pero el colesterol alto no es un tema preocupante en la cirrosis biliar primaria. El segundo dice, paciente con signos imagenológicos de hepatopatía crónica. No puedo bajar. Paciente con signos imagenológicos, hepatopatía crónica o hipertensión portal en la vena, como un dato positivo en el estudio etiológico, tiene FAN y asma a título alto con transaminasa y bilirrubina normales. ¿Cómo proceder si la biopsia confirma una hepatitis autoinmune y se inicia tratamiento si las transaminasas están normales? A ver, yo interpreto que es un paciente que tiene cirrosis y que tiene hepatograma normal y que tiene un FAN y un asma. Bueno, digamos, el problema es qué rótulo le pone uno a esa cirrosis. Habría que ver qué título tiene, si el FAN es homogéneo, que es el más indicativo de hepatitis autoinmune. Habría que ver cómo está la gamma globulina y la IgG. Si es cirrótico, digamos, la biopsia ya no está indicada porque el paciente está en etapa cirrótica, pero si le hacen la biopsia y tiene hepatitis autoinmune, el tratamiento para pacientes con cirrosis es dar una dosis baja del Tizona tipo 12 miligramos y de entrada dar tratamiento combinado. Pero, digamos, ese paciente está más cerca del trasplante que del tratamiento. A ver. Sí, hay uno que pregunta si sigue el curso en septiembre, si lo acabo de decir. Primer martes de septiembre, 17 horas, seguimos. Ese día está invitado el doctor Ezequiel Mauro, que dirige el Programa Nacional de Hepatitis Virales, para que les cuente a todos qué drogas hay, qué disponibilidad y qué filosofía. Bueno, listo. Bueno, espero que la hayan pasado bien, que no haya sido muy largo. Quise hacer honor a todos los que dieron sus conferencias y les deseo a todos que la pasen bien y nos vemos en septiembre.